La Cuarta Transformación arrasó en las votaciones del pasado 2 de junio y consiguió una sobrerepresentación legislativa avalada por el INE y ratificada por el Tribunal Electoral. Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde se llevaron las elecciones presidenciales con 35.924.519 votos para ser exactos. Pero aún así, les hace falta un voto, un solo voto en el Senado, de los 43 opositores en el Senado de la República para obtener la mayoría calificada y de ese modo poder aprobar ahora la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente López Obrador, que ya fue avalada por la Cámara de Diputados. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, me aseguró aquí personalmente en una entrevista que el oficialismo ya te hace falta e inclusive declaró, no hay poder en el mundo capaz de impedir la reforma judicial. Sin embargo, hay escepticismo en torno a sus declaraciones porque la semana pasada el senador Adán Augusto López llegó a insinuar que no se requieren 86, sino 85 votos en la Cámara Alta para aprobar modificaciones constitucionales, lo cual pues nos ha hecho pensar que aún no tienen esta mayoría calificada asegurada. Es sin duda una de las contiendas legislativas más cerradas de las que se tenga registro, después de que los dos senadores del PRD, José Sabino Herrera y Araceli Saucedo, decidieron pasarse a la bancada de Morena en el Senado. Ha habido muchísimas especulaciones acerca de quién podría traicionar a la oposición y darle al oficialismo el voto que les hace falta. En algún momento se han barajado los nombres de los panistas Miguel Ángel Yunes y Mauricio Vila, pero en el transcurso de estos días pasados, los líderes de las bancadas, tanto del PRI como del PAN y Movimiento Ciudadano, han hecho un llamado a sus legisladores para que se mantengan unidos y voten en bloque contra la reforma judicial, descartando así posibles sorpresas. El presidente nacional del PRI y senador de la República, Alejandro Moreno, ha denunciado que algunos de sus legisladores han recibido amenazas, así lo dijo, por parte del oficialismo y ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación. Sin embargo, el líder del PRI también aseguró que el Comité Ejecutivo acordó el voto unificado contra la reforma judicial por parte de los 15 senadores de su partido. El dirigente del PAN, Marco Cortés, también ha denunciado presiones en contra de sus 22 senadores y, al igual que los priistas, ha señalado que de manera ilegal Morena está utilizando a las fiscalías para amenazarlos e intimidarlos. Y la situación es similar en Movimiento Ciudadano, donde se espera disciplina por parte de sus 5 senadores. Manlio Fabio Beltrones también ha manifestado su rechazo a la reforma judicial. El ambiente político, la verdad es que no podría estar más tenso y polarizado. Apenas la semana pasada, de manera histórica, en una votación de 8 contra 3, los ministros de la Suprema Corte de Justicia se sumaron al paro de jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial para protestar en contra de esta iniciativa. Y en un acto del que tampoco se tiene precedente, Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, asistió a las manifestaciones afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro y se le vio marchando y gritando consignas junto con estudiantes y con trabajadores. Sin embargo, ayer, me imagino ya en un desesperado intento por matizar su discurso, promover el diálogo y frenar esta iniciativa del presidente, la propia Norma Piña dio a conocer una contrapropuesta de reforma judicial integrada por un análisis del sistema de seguridad pública y justicia en México, así como por un diagnóstico autocrítico de las personas juzgadoras y de la labor del Consejo de la Judicatura. Y habría que estudiar con detalle la propuesta, que no obstante las buenas intenciones
parece ya haber llegado demasiado tarde a la mesa de discusión pública. Pese a este contexto de incertidumbre y crispación, los legisladores oficialistas pretenden una aprobación fast track de la iniciativa. Ayer domingo, 9 de septiembre, ya se avaló la reforma en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. O máximo miércoles, si consiguen un chapulineo o una traición de último minuto. Por si todo esto fuera poco, Marta Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, concedió otra suspensión, una nueva suspensión, que en teoría le prohíbe al Senado de la República la discusión y la eventual aprobación de la reforma judicial. En la sesión de ayer, Gerardo Fernández Noroña aseguró que esta suspensión es inconstitucional y, por lo tanto, la desechó, manifestando que el área jurídica del Senado ya estaba trabajando en este caso. Eventualmente este amparo, junto con otros parecidos, podrían llegar a la Suprema Corte y entonces desatar una batalla aún más descarnada entre los poderes de la Unión. Más allá del proceso legislativo, lo que también es un hecho es que la reforma judicial amenaza con tener gravísimos efectos sobre la economía de México. Desde el 31 de mayo, poco antes de las elecciones, hasta el 31 de agosto, el peso mexicano perdió casi el 17% ya de su valor frente al dólar, que ronda los 20 pesos en este momento. En cuestión de semanas, el superpeso que tanto presumió el presidente López Obrador ya dejó de serlo. También los empresarios estadounidenses agrupados en la American Society of Mexico, que dirige Larry Rubin, hicieron de nueva cuenta un llamado para que la reforma judicial se discuta con mayor detenimiento y con la participación real de los opositores. Por su parte, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ha descartado una desintegración económica de América del Norte, ha insistido en que la elección popular de jueces, ministros y magistrados de la Corte produciría desconfianza en los inversionistas e incluso la participación del narcotráfico en la designación de juzgadores, lo cual derivaría en problemas económicos y de seguridad también muy graves para nuestro país. Son estos solo dos ejemplos de las decenas de voces, ya internacionales también, que han pedido una revisión más detallada de la propuesta. Conforme avanza la discusión, se hace más y más claro que la autonomía de poderes y los contrapesos políticos, esos que según casi todos los expertos, la reforma judicial amenaza con destruir, son más importantes que nunca, porque un solo voto, uno, en el Poder Legislativo, es capaz de frenar la planadora de la Cuarta Transformación y la voluntad del presidente López Obrador, que no parece dispuesto a escuchar absolutamente a nadie. Porque cuando menos por esta semana, México no es todavía el país de un solo hombre y un solo partido, sino el de dos fuerzas políticas opuestas. Pero insisto, basta con una sola persona, uno de los 43 opositores, que decida lo contrario para que entonces sí se esfumen ya, se terminen todos los contrapesos y desaparezca el Poder Judicial tal y como lo conocemos. Yo soy Adela Micha.